Acá tenemos un ejercicio, bueno, que intenté grabarlo en el video anterior y bueno, tuve un inconveniente con el celular. Eh, Acá nos presentan esta función de x, y nos piden analizar la presencia de extremos relativos punto de ensilladura. Entonces vamos a seguir los caminos que ya sabemos realizar. O sea, vamos a empezar con buscando los puntos críticos. Vamos a calcular las derivadas primero respecto de x, 3x cuadrado, acá queda menos 48 sobre x cuadrado. Esto queda así porque acá x está elevado a la menos 1, por esto el negativo, y queda quitándole un exponente elevado a la menos 2. Tercer y cuarto término, las derivadas respecto de x son iguales a 0. La derivada segunda respecto de y, bueno, esto es más fácil porque primer y segundo término no dependen de y, son constantes, las derivadas son iguales a 0. Acá tenemos 2y más 4. El paso que sigue es igualar esto a 0 y ver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, así, ¿no? Y buscar cuáles son los valores de x e y que satisfacen esta ecuación. Como podemos ver, la primera depende solamente de x, o sea que de ahí vamos a extraer el o los valores de x, y la segunda depende solamente de y. De ahí vamos a extraer únicamente la y. Entonces, podemos buscar un sistema de ecuaciones que sea semejante a esto y que sea pero que sea un poco más simplificado. Por ejemplo, dividiéndolo al primero por 3, nos queda x al cuadrado menos 16x al cuadrado igual a 0. Bueno, acá no haría falta mucho, pero lo podríamos dividir a todo por 2. Entonces quedaría y más 2 igual a 0. Sistema equivalente. Ya de esta segunda, ya podemos extraer cuál es la única ordenada o la ordenada del único punto crítico, que es y igual a menos 2. Es elemental porque queda menos 2 más 2 igual a 0. E y no forma parte de la incógnita de la parte literal de la primera ecuación, por lo tanto a esa la tenemos que buscar por otro lado. Entonces a esta nosotros lo que vamos a hacer es, como artificio matemático, y lo vamos a hacer siempre que se nos presenten casos similares a esto, multiplicar todo por x al cuadrado. O sea, x al cuadrado por x al cuadrado nos queda x a la cuarta, menos 16 sobre x al cuadrado por x al cuadrado, simplificamos x al cuadrado y queda menos 16 igual a 0. Bueno, obviamente que esto es lo mismo que decir x a la cuarta igual a 16, o sea que x es igual a la raíz cuarta de 16, y de acá sacamos más menos 2. O sea que vamos a obtener de esta segunda, vamos a obtener dos valores de x, uno positivo, 2, y el otro negativo. Entonces ya estamos en condiciones de indicar cuáles son los puntos críticos. Los ponemos acá. El punto crítico 1 es el que combina x, una de las alternativas, que es 2, con menos 2 de ordenada, y el otro punto crítico es el otro valor de abscisa, que es negativo, menos 2, pero con el mismo valor de ordenada, menos 2. Entonces ya tenemos los dos puntos críticos. Ahora lo que tenemos que hacer es, como paso B, es calcular las derivadas segundas, que van a ser las componentes del determinante hessiano. Entonces vamos a calcular la derivada segunda de z respecto de x dos veces. Entonces va a ser 6x más 96 sobre x al cubo. Bueno, el 6x es simple porque es 2 por 3. Y acá tengo x que está elevado al cuadrado, o en el numerador elevado a la menos 2.
bajo el menos 2, el menos con menos queda positivo, el 2 se multiplica con el 48 queda 96 y a x al cuadrado le tengo que restar un exponente, por eso queda x al cubo en el denominador. Vamos a calcular ahora la derivada segunda directa, pero ahora respecto de y, siempre lo tenemos que hacer respecto a las derivadas originales, no a estas variantes, ¿no? Porque estas variantes ya las hemos en cierta forma mutilado o simplificado, digamos, ¿no? Entonces ya no corresponden a las versiones originales de las derivadas parciales. No es que no correspondan a versiones originales, no corresponden a las derivadas parciales. Entonces ahí vamos a colocar simplemente 2, porque es la derivada de 2i más 4 respecto de i. Y por último, las cruzadas tienen que dar iguales, pero lo vamos a verificar. Esto no depende de i, por lo tanto derivar esto respecto de i es igual a 0. Y derivar la segunda respecto de x también es igual a 0. O sea que se cumple que las derivadas cruzadas son iguales. Con estos elementos nosotros ya estamos en condiciones de armar el determinante hessiano, cuyos elementos de la diagonal principal son las derivadas segundas directas, es decir, 6x más 96 sobre x al cubo, que es esta expresión que tenemos acá, y el otro elemento de la diagonal principal es 2, este que tenemos acá. Y los elementos de las diagonales secundarias son iguales a 0. Ahora armamos determinamos a través de la regla de Sarrus esto que vendría a ser 2, o sea el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, que es igual a 0, ¿no? 2 factor de 6x más 96 sobre x al cubo. Bueno, para que sea más simple esto, más que aplicar el caso de factoreo, vamos a sacar dentro de este paréntesis un factor común 6. Entonces esto va a quedar, al sacar 6, va a quedar 2 por 6, queda 12, y acá va a quedar x más 96 dividido 6 es 16 sobre x al cubo. Y es esta expresión del hessiano parametrizado en xy que lo tenemos que evaluar para el punto crítico 1 y el punto crítico 2 para comenzar la etapa de la categorización, ¿no? Entonces nosotros acá ya vamos a comenzar, este sería el tercer paso, paso C. Hacemos el hessiano, le llamamos hessiano 1 porque lo emparentamos con este, de coordenadas 2, menos 2, vamos a reemplazar directamente, acá queda 12, aunque lo que a nosotros nos hace falta es determinar cuál es el signo, y 12 es positivo, hasta podríamos prescindir y analizar solamente el signo del paréntesis. Pero bueno, lo vamos a hacer completo. Acá vamos a colocar el valor de la abscisa, es igual a 2. Más 16 sobre 2 al cubo, que es 8. Entonces acá si simplificamos queda 2, entonces vamos a tener 2 más 2 son 4, 12 por 4 48, 48 mayor que 0, esto significa que en el punto del dominio 2 menos 2 vamos a tener la presencia de un extremo relativo o extremo local. Vamos a ver ahora qué ocurre en el otro punto. Lo vamos a evaluar, el hessiano, lo llamamos hessiano 2, de coordenadas menos 2, menos 2. Bueno, tanto como en el primer caso como en el segundo caso, el valor de la ordenada no interesa. ¿Por qué? Porque la expresión algebraica no contiene i, entonces da exactamente lo mismo. No es que dé lo mismo esto. Acá lo que tenemos que reemplazar es x por menos 2. Ya está. Ahora vamos a poner
más 16 dividido menos 2 elevado al cubo. Menos 2 elevado al cubo. Entonces vamos a tener el valor de 12 y acá nos va a quedar menos 2, base negativa, exponente impar, el resultado es negativo, 2 al cubo es 8, 16 dividido 8 es igual a 2, entonces nos va a quedar 12 multiplicado por menos 4. Esto que tenemos acá es menos 4, entonces nos va a quedar menos 48. Menos 48. Menor que 0, entonces en este caso es distinto. Acá tenemos un punto de ensilladura por ser negativo. Entonces el punto de ensilladura, bueno, ya esto queda completamente categorizado. Podríamos simplemente reemplazando en la función z, bueno, esto vale también para el primer punto, reemplazando en el valor z, x e y por las coordenadas de los dos puntos críticos, vamos a obtener el valor de las respectivas cotas de esos puntos. Ahora lo que tenemos que hacer, en realidad esto todavía formaba parte del paso B, ¿no? El paso C es la determinación de si este extremo relativo, o sea, esto está precategorizado, todavía no está categorizado. En cambio este sí, ya es un resultado, digamos, final. Este todavía está faltando. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el signo de la derivada segunda directa, ¿cuál? Respecto de x o respecto de y. Bueno, las dos me tienen que dar el mismo signo. Lo podemos hacer en los dos. Esto en el punto crítico 1. En el punto crítico 1 porque es ahí donde está precategorizado todavía. La derivada segunda respecto de x vemos que es 6 por el valor de x, que es 2, más 96, dividido el valor de x al cubo, o sea, menos 2 elevado al cubo, menos 2 elevado al cubo. Entonces acá vamos a tener 12 más base negativa, exponente impar, acá nos va a quedar negativo, 96 dividido 8, acá vamos a hacer el cálculo. Bien, acá cometí un error, por acá reemplacé x por el valor de 2, acá también tengo que reemplazar x, me confundí y lo reemplacé por el valor de la ordenada. Entonces acá es también 2 elevado al cubo, que es igual a 8. Entonces acá nos va a quedar 6 por 2 es igual a 12, y 96 dividido 8 también es igual a 12, creo. Sí, señor. Y esto es igual a 24. Acá tenemos que esto es mayor que 0 y por lo tanto esto, ya cuando la derivada segunda es mayor que 0, esto corresponde a un mínimo. Esto también nosotros podríamos haber prescindido de este cálculo y haber considerado solamente, haber visto solamente este signo. Este signo es positivo. Entonces con este signo positivo también concuerda con esto. Pero nos quedamos más tranquilos evaluando también esta expresión y nos da positivo, lo cual quiere decir de que ya avanzamos con más seguridad. Entonces el mínimo va a tener coordenada, dijimos, corresponde al punto 1, sería 2 menos 2, 2 menos 2, y acá nos quedaría un valor de z, lo vamos a llamar z1 porque está relacionado con este, ¿no? Y ahí sí, el último de los cálculos es determinar la o las coordenadas de los puntos críticos, punto ensilladura, punto extremos, máximos o mínimos. En nuestro caso vamos a calcular solamente el valor de z1, que va a ser el que corresponda para x igual a 2 y igual a menos 2. Entonces acá vamos a tener x al cubo
lo vamos a expresar bien así en forma analítica. 48 dividido 2, luego tenemos más i, que es menos 2 elevado al cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado, más 4i, más 4 por menos 2. Bueno, acá vamos a tener 8 más 24, base negativa, exponente par, va a quedar 4, acá queda negativo, 4 por 2, 8. Entonces vamos a tener 8 con 8, y bueno, espero no haberme equivocado. Vamos a tener que el valor de Z1 va a ser igual a 28. Esta expresión llevada acá, bueno, nosotros podríamos ya reemplazar esto y decir 28 es la cota o la altura o la imagen, digamos, de la función justamente en correspondencia del punto crítico 2 menos 2. Bueno, un ejercicio bastante tradicional de extremo relativo, pero presenta la particularidad esta de que tenemos una de las variables en el denominador y tenemos que estar en grado de poder saber cuál es el método, cuál es el camino que tenemos que seguir para poder resolver esta característica de ejercicios.